Hola a todos, yo soy César, de César en Medicina, y vamos a empezar una serie de videos en donde aprenderemos a hacer unos pros en electrocardiograma desde cero. En esta serie de videos vamos a aprender las nociones básicas hasta incluso llegar a ver patologías un poco más complejas. En el video de hoy vamos a empezar a ver las bases de el sistema de conducción, el cual nos va a ayudar luego a entender un poco más del electrocardiograma y por qué se pueden dar las patologías. Entonces, empezando viendo el sistema de conducción, eh, necesitamos recordar que en el corazón tenemos cuatro cámaras, tenemos las dos superiores, dos inferiores, las superiores son los aurículos y las inferiores los ventrículos. Tenemos la aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, el sistema de conducción va a empezar en el nodo sinoauricular o sinusal. Este nodo se encuentra justo por donde entran la vena cava superior. Entonces, desde aquí se va a generar el impulso cardíaco. Entonces, el impulso cardíaco no es nada más que una despolarización de las células que se encuentran aquí, que son las células marcapasos. Ya vamos a ver más adelante un poco sobre qué se refiere las células marcapasos. Entonces, este impulso eléctrico va a viajar desde el nodo sino auricular hacia la otra aurícula, es decir, la aurícula izquierda, a través del fascículo de Bachmann, y también va a viajar hacia el nodo AB gracias a los fascículos internodales. Una vez empiece el impulso cardíaco del nodo sinauricular, se despolarizan las aurículas y esto va a generar que se contraiga. Una vez que se contraen las aurículas, el impulso va a ser propagado por el nodo AB y del nodo AB hacia las de His. En el nodo AB vamos a tener un retraso fisiológico del impulso. ¿Y para qué nos sirve este retraso fisiológico? Nos va a permitir darle un tiempo al ventrículo para que se contraiga, ya que si es que se contrae la aurícula al mismo tiempo que el ventrículo, no tendríamos el llenado auricular. Entonces, de esta forma, con el retraso fisiológico, vamos a hacer que primero se contraigan las aurículas, eso va a aportar al llenado ventricular, y luego, una vez que se han contraído las aurículas, después de cierto tiempo, se va a contraer los ventrículos. Es importante saber que el nodo aurículo ventricular se encuentra cerca de la válvula tricúspide, y esto va a permitir, igual que este tejido fibroso que se encuentra separando las aurículas y los ventrículos, no permita que se dé la expansión de la despolarización de las aurículas a los ventrículos. Y eso va a hacer que el único camino por donde puedan viajar la despolarización o el impulso cardíaco sea a través del nodo B y del haz de His. Entonces, una vez pasado el, el nodo auriculoventricular, luego tenemos el haz de His. Este es igual parte del sistema de conducción y pasa por el centro del corazón, es decir, por el tabique interauricular y el interventricular. Luego llegamos a la formación de las ramas, las cuales tenemos la rama derecha y la rama izquierda. La rama izquierda se va a dividir tanto en rama izquierda anterior como rama izquierda posterior. Y esto puede tener un poco de relevancia para los bloqueos de rama, que es un tema que vamos a ver más adelante. Después de las ramas vamos a tener las fibras de Purkinje, y estas fibras de Purkinje van a ser las extensiones que van a llegar a las células miocárdicas. Es importante saber que una característica del corazón es la automaticidad. Entonces, la automaticidad significa que las células cardíacas pueden despolarizarse de forma autonómica. Es decir, se van a generar impulsos cardíacos de manera continua, sin necesidad de tener un estímulo. Entonces, las células marcapasos que se encuentran en el nodo sinoauricular van a tener la mayor capacidad de descarga. Eso va a hacer que esta sea las células que van a generar el compás de toda la contracción cardíaca. Si bien el nodo AB también tiene esta capacidad de generar la despolarización, gana el nodo sinoauricular, ya que este tiene una velocidad mucho mayor. Esta puede generar una frecuencia cardíaca de 60 a 100, mientras el nodo AB de 40 a 60. Dada esta diferencia, es casi siempre el nodo sinoauricular es el que genera la despolarización. Puede pasar que existen ciertas enfermedades en donde tenemos focos extranodales, por ejemplo, ya no sería el nodo sinoauricular, sino algún foco ectópico por la aurícula izquierda o cerca igual de las válvulas, que pueden estar generando una mayor velocidad de descarga. Y eso sería un foco ectópico, y existen varias enfermedades, pero como les dije, eso vamos a ver más adelante. Entonces, lo normal sería que se dé la despolarización en el nodo sinoauricular. Este nodo sinoauricular vaya hacia a la aurícula izquierda gracias al haz de Bachmann, vaya hacia el nodo AB gracias a las fibras internodales,
y del AB vaya hacia las de Higgs, de las de Higgs hacia las ramas izquierda y derecha, y de las ramas hacia las fibras de Purkinje para generar la despolarización del corazón y a su vez la contracción cardíaca. Entonces, como habíamos visto, tenemos el nodo sinoauricular y el nodo aurículo-ventricular. ¿Qué es importante de estos nodos? Que tienen diferentes tipos de células dentro de sí. Es decir, vamos a tener unas células que sean las miocárdicas y vamos a tener las células marcapasos. Entonces, en las células marcapasos vamos a tener un diferente tipo de potencial de acción. ¿Por qué? Porque este potencial de acción siempre va a estar descargando impulsos y no necesita de un estímulo para despolarizarse. Esto es lo que genera al corazón este automatismo. Entonces, va a empezar con la fase 4. Esta fase 4 es dado gracias al ingreso de sodio. Esto va a hacer que la célula de lo que estaba en un estado negativo en su potencial de membrana en reposo va a volverse un poco más positiva. Entonces, esta sería la despolarización lenta. Luego ya tenemos el periodo de despolarización rápida, que es la fase 0, en donde, caso contrario al resto de células, esta despolarización rápida va a ser gracias al ingreso de calcio. Luego que se ha dado la despolarización, es decir, la célula se ha vuelto positiva, vamos a de nuevo pasar al periodo de repolarización, en donde la célula se vuelve a poner negativa, y esto va a ser gracias a la salida de potasio. Y de nuevo vamos a empezar con el periodo de despolarización lenta, en donde la entrada lenta de sodio va a permitir hacerlo un poco más positiva hasta que se genere el próximo potencial. Es importante saber que cada uno de estos potenciales a la larga van a generar un impulso cardíaco eléctrico y eso va a generar la contracción muscular en el resto de las células. Entonces esto pasa un montón de veces de forma automática en las células marcapasos, y como pasa mucho más rápido en el nodo sinoauricular, el nodo sinoauricular va a ser el que lleve el compás de todo el corazón. Luego tenemos otro tipo de células en el corazón, que son las células miocárdicas, las cuales se encuentran en casi todo el tejido. Y estas células miocárdicas, caso contrario al potencial de membrana de las células marcapasos, van a tener una fase 4, la cual va a ser la membrana en reposo. Y esta membrana en reposo va a ser mucho más negativa. Necesitamos un estímulo para poder generar la contracción de estas células miocárdicas, y la despolarización se va a dar gracias al sodio. El sodio va a hacer que se vuelva positiva la célula cardíaca, y esa sería la fase 0. Luego tenemos la fase 1, donde vamos a tener el potasio, los canales de potasio se van a abrir, y eso va a permitir que el potasio pueda salir. No obstante, no se genera la repolarización rápida gracias a que tenemos el ingreso de calcio durante la fase 2. Entonces, en la fase 2, que también se la llama la meseta, tenemos que recordar que para que el músculo cardíaco se contraiga, necesitamos de calcio. El calcio es un catión porque tiene cargas positivas, y las cargas positivas van a darle esta meseta, es decir, que la célula no se vuelva negativa durante este momento. Después que se cierran estos canales de calcio, la salida de potasio predominante va a generar la repolarización rápida, y después de la repolarización ya vendríamos al periodo de membrana en reposo, en donde la membrana va a ser negativa. Y esto va a ser gracias a la salida del potasio. Entonces, ¿por qué es importante recordar estos conceptos para el electrocardiograma? Porque de esa manera sabemos que el nodo sinoauricular va a ser el que envíe el impulso eléctrico y no otras partes del corazón. Pero si bien en algunas patologías pueden aparecer focos ectópicos que generen estos impulsos, si es que se generaría de otro foco ectópico, este foco ectópico necesitamos saber bien el sistema de conducción para saber cómo se transformaría o cómo se lo vería en el electrocardiograma, ya que todo lo que sucede sobre los ventrículos siempre tienen que pasar por el sistema de conducción del nodo AB y de las ramas. En cambio, todos los focos ectópicos que se den debajo de la división aurículo-ventricular van a generar una despolarización sin pasar por el haz de His ni de las ramas. Luego se preguntarán, ¿cómo se pueden dar estas comunicaciones de la célula? Es decir, ¿cómo vamos a hacer que se dé el impulso aquí y de esta descarga o de este impulso se genere la contracción cardíaca? Pues esto es gracias a las gap junctions, que son las uniones de hendidura que están entre las células. Entonces, ¿eso qué nos permite? Que esta célula que se comienza a despolarizar, ¿no es cierto? Que automáticamente se despolariza, se vuelve positiva. Entonces, al volverse positiva, estos iones positivos van a viajar hacia la otra célula. La otra célula está en un estado de membrana en reposo. Entonces, estos iones positivos, al viajar por estos canales de hendidura, van a hacer que esta célula se vuelva positiva.
y comienza la despolarización dentro de la célula adyacente. Entonces, de esta manera, entre células adyacentes se va generando la despolarización. Y de esa manera, algo que empieza acá en el nodo sinoauricular puede llegar hacia las fibras miocárdicas en la parte del corazón. Los conceptos vistos anteriormente, ahora los vamos a trasladar hacia el electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma, como vamos a ver más adelante, usualmente vamos a tener dos tipos de electrodos. Vamos a tener electrodos negativos y electrodos positivos. Entonces, estos electrodos van a estar sensando o midiendo la energía o el voltaje que tenemos afuera de la célula, es decir, en el cuerpo. Mientras que la célula se encuentra en estado de reposo, su interior va a ser negativo porque su membrana en reposo es negativa. Afuera de esta vamos a tener cargas positivas. Caso contrario, que cuando una célula se ha despolarizado, su parte interior va a estar positiva, mientras su parte exterior va a estar negativa. ¿Qué es lo que sucede en el corazón? En el corazón vamos a tener ciertas partes o ciertas regiones más proximales que ya se encuentren despolarizadas y eso va a generar un ambiente afuera negativo. Y vamos a tener otras regiones más distales que todavía no ha llegado la despolarización, en donde su interior es negativo y su exterior es positivo. Entonces, esta diferencia de electronegatividad va a generar un dipolo. Entonces, este dipolo es un vector, el cual va a irse hacia donde se está despolarizando, es decir, va a seguir la dirección a la cual se despolariza. Y es importante saber que si es que tenemos un electrodo positivo y el vector que se está despolarizando va hacia ese electrodo positivo, en el electrocardiograma nosotros lo vamos a dibujar como una curva positiva. Otra forma mucho más fácil de ver esto es pensar que el electrodo es como una cámara, ¿ya? Entonces, si es que el electrodo positivo le ve la punta al vector, o es como decir, le ve la cara a la flecha, esto nos dibujaría una curva positiva. ¿Qué es lo que pasa cuando se han despolarizado completamente todas las células? Es decir, todo el corazón se ha despolarizado. En ese caso, ya no generaríamos el dipolo, porque para que se dé el dipolo necesitábamos tener esta diferencia de cargas. Entonces, al tener solo cargas negativas afuera, no se va a dar un cambio neto de iones ni de electronegatividad, y eso en el electrocardiograma se dibujaría como una línea isoeléctrica, es decir, no genera ni curvas positivas ni curvas negativas. Ahora, ¿qué pasa si es que la despolarización, en vez de ir en el sentido de izquierda a derecha, la despolarización está yendo de derecha a izquierda y nuestro electrodo positivo le está viendo la cola al vector, o en otras palabras, el vector está en contra de la dirección del electrodo positivo? En ese caso, lo que se va a dibujar en el electrocardiograma será una curva negativa. Entonces, en pocas palabras, si es que el electrodo positivo le está viendo la espalda, vamos a dibujar una curva negativa. Ahora, ¿qué pasa? Que no todas las despolarizaciones siguen el mismo eje en el que están los electrodos. Es decir, cuando tenemos la colocación de dos electrodos se genera un eje. Y si es que la despolarización se está dando en una dirección que no es igual a la del eje, nosotros tenemos que descomponer el vector. Entonces, este sería nuestro vector principal, y este vector principal debemos de descomponerlo, tanto en X como en Y. Entonces, en este caso, si es que la descomposición del vector en X sigue de igual manera el electrodo positivo, es decir, va hacia el electrodo positivo, o como habíamos dicho antes, el electrodo positivo le ve la cara a la flecha, vamos a dibujarlo igual de una manera positiva. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si es que en la parte superior tuviéramos un electrodo negativo y en la parte inferior un electrodo positivo, en este caso la descomposición en el eje Y, el vector se estaría alejando del electrodo positivo, o es decir, o lo mismo que decíamos, que el electrodo le está viendo la cola al vector. Entonces, de esta manera, en el eje de las Y, es decir, en estos electrodos, este vector se vería de manera negativa. ¿Qué pasa acá? Tenemos dos electrodos que están en un eje horizontal, pero la despolarización del corazón se está dando de manera vertical, es decir, los electrodos están de manera perpendicular a la despolarización. Como habíamos dicho, que la única forma en la que se dibuje en el electrocardiograma sería cuando el vector está yendo hacia el electrodo. En este caso, como no va ni en contra ni a favor, es decir, va perpendicular, lo que nosotros dibujaríamos en el electrocardiograma sería una línea isoeléctrica. Entonces, para resumir todo, si tenemos dos electrodos que están formando un eje y a través de ese eje está pasando un vector y ese vector va hacia el electrodo positivo, se va a dibujar una curva positiva en el electrocardiograma. Si es que tenemos un vector
que se aleja del electrodo positivo, se va a dibujar una curva negativa. Y es importante saber que si es que la magnitud, es decir, de la fuerza que tiene este es mucho más pequeña, va a dibujar una curva más pequeña. Mientras si es que tenemos un vector mucho más grande, eso va a hacer que se dibuje una curva más grande. Hasta aquí ha llegado el video de sistema básico de construcción.